Buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. Espero que todos estén bien en este día especial de día martes. Hoy es día martes, estamos aquí porque queremos glorificar y exaltar siempre el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. No sé qué pasaría con nuestro hermano Luisito. Déjeme ver si se está viendo bien, si no es la internet, la página del IM Chicago. Yo creo que se están conectando varios hermanos ya, pero algo sucedió con nuestro hermano Luisito, no sabemos qué, le llamé, no me contestó, entonces tuve que entrar a la página. Espero que todo esté bien ahí con Luisito y su familia, o con el que iba a dirigir. Entonces, solo déjenme saber si se está transmitiendo, si estoy saliendo. Creo que sí, veo que están los hermanos ahí ya dentro, ¿verdad? Entonces solo por favor mándenme un sí si se está viendo, para yo saber, estar seguro que estamos transmitiendo, ya que pues algunos problemas técnicos tuvo los hermanos de alabanza. Me ponen allá, amén, me ponen amén que sí, o amén que estoy. Sí, ok, muy bien, estamos transmitiendo. Bueno, entonces empezamos un poco más temprano. Esperamos que la familia Callejas estén bien, ¿verdad? Que todo esté bien, nada más hayan sido problemas técnicos los que tuvieron. Pero aquí estamos en esta hora y damos gracias a Dios por su misericordia, damos gracias a Dios por su amor. Queremos decirles de que seguimos orando por nuestros hermanos, ¿verdad? Que están necesitados de que estemos orando por cada uno de ellos. Hemos estado hablando con ellos, gracias a Dios. El pastor Paul y su familia, que pues también están con el virus, están bien, están con lo normal de los síntomas, pero no más de ahí. Pues sigamos orando por favor por Polito, por su esposa, por Katy, por sus hijos, ¿verdad? Para que el Señor les ayude en medio de todo esto. Sabemos que son tiempos difíciles, pero sabemos que el Señor está con ellos. También damos gracias a Dios por nuestro hermano Juan Lima. Ya Juanito Lima ya salió y él ya está negativo, gracias a Dios. Ya el día de ayer ya le dieron de alta para que pudiera salir y gracias a Dios por eso. Y agradecemos a Dios también. Nuestros hermanos Peralta, también hablé el día de hoy con mi hermano Ramón. Y pues ahorita están todavía con el virus, pero como les digo, están estables, están bien. Así que sigamos orando, por favor, mis amados hermanos, y les pido que estemos pidiéndole a Dios por ellos, ¿verdad? Y no sé qué otros hermanos, esperamos en Dios que ningún otro hermano de la congregación esté bajo el contagio del virus, pero si lo hubiera, pues donde quiera que esté, vamos a pedirle a Dios que Él siga obrando y siga sanando y siga transformando los corazones de las personas en lo que es espiritual y también físicamente, ¿verdad? Si hay cualquier duda, si hay cualquier molestia, si hay cualquier cosa que puedan tener, que el Señor esté con ellos, que el Señor les muestre que sí está con ellos, porque yo creo que todas las cosas nos pasan por un propósito de parte del Señor. Así que sean bienvenidos todos en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude también en estos momentos de la historia en los que estamos viviendo, porque son momentos históricos, mis amados hermanos, históricos y proféticos, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra y se está cumpliendo. Hay varias cosas que ya se han estado escuchando y cumpliendo. Y pues es tremendo lo que se oye, ¿verdad? Referente a muchas cosas de Israel también, de las declaraciones de este señor del Vaticano, ¿verdad? Las declaraciones que ha dado referente a la postura que ahora la Iglesia Católica tiene con lo que es el homosexualismo. Entonces, bueno, pues todo eso se esperaba, pero sabemos que nosotros estamos confiando en Dios y que la palabra se va a cumplir. Y también debemos de estar orando por las elecciones que tenemos en este país. Si usted vive en este país, por favor, yo le ruego, le pido que usted esté
pidiéndole a Dios su misericordia y que Él nos ayude con estas elecciones. Aunque usted no sea de este país, nos esté viendo en otro lado, todo lo que pues pasa aquí en los Estados Unidos repercute casi en todo el mundo. Así que estemos orando y pidiéndole a Dios que nos dé de su paz, de su tranquilidad. Y pues nosotros como hijos de Dios tenemos que estar en paz en todo momento, sabiendo que la palabra, como le digo, se va a cumplir. Pero eso no quiere decir que nosotros no dejemos de orar, que no debemos de orar y de clamar a Dios, sino que al contrario tenemos que estar pidiéndole misericordia al Señor para que Él siga obrando su perfecta voluntad. Así que hay hermanos que tal vez necesitan que estemos orando. Por favor, si pueden poner sus peticiones de oración también ahí en el chat, ¿verdad? Por favor, póngalo y vamos a orar. Recuérdese de que siempre estamos revisando y orando, ¿verdad? Por cada una de las necesidades que usted nos envía. Así que por favor les pedimos a cada uno de ustedes que nos mantengamos en ese clamor vigilantes hoy más que nunca, pidiéndole a Dios de todo corazón mucha misericordia para todo el mundo. Las cosas que vienen pues son difíciles para los que no tienen a Cristo Jesús, se van a complicar, y pues nosotros si veremos algunos principios de dolores o principios de la tribulación, solo Dios lo sabe, pero lo que la iglesia estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia que viene Cristo Jesús, y eso nos tiene que tener en expectativa y gozosos de que en cualquier momento el Señor aparecerá y rescatará a su iglesia. El tiempo no lo sabemos, pero tenemos que estar vigilando y buscando a nuestro Dios. Así que vamos a orar en este momento, vamos a pedirle al Señor que Dios se glorifique de una manera especial, ¿verdad? En las personas que están infectadas, por los enfermos, por las autoridades, por las elecciones que vienen. Debemos orar por Israel, por todo el mundo, para pedirle al Señor que haya paz en medio nuestro, y que pues todos los que somos hijos de Dios permanezcamos firmes, y aquellos que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador pues tengan la oportunidad de hacerlo lo más pronto que puedan. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa noche te damos las gracias y te bendecimos, Señor, porque estás con nosotros y porque tú eres el Señor, y porque tus promesas, Señor, de cuidado, de protección, de estar con nosotros, las estamos sintiendo, Señor. Hemos hablado con hermanos que han estado infectados con el virus y nos han dicho que la verdad las oraciones los han fortalecido y que han sentido esas oraciones, ese clamor del pueblo por ellos. Y por eso es que, Señor, no dejamos de orar por ellos para que salgan pronto mi hermano Ramón Peralta, su esposa Gloria, Señor Jesús, y también Karen. Te pedimos, Karen Peralta, para que, Señor, puedan salir pronto de esto. Te pido, Señor, por Pastor Paul, por Nufio, por su esposa Katy, por sus niños, para que también, Señor, puedan salir pronto victoriosos, Señor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Y por todos aquellos que tal vez no sabemos que están infectados también, Señor, oramos para que tú les ayudes, Padre. Sabemos que hay varias iglesias con sus pastores que están infectados, y te pido por ellos para que tú, Señor, tengas misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, y tú les ayudes a salir pronto de esto, Señor. Aumenta su fe y te pido, Señor, tu misericordia sobre sus vidas. Señor, hay otras enfermedades que también tu pueblo está teniendo, y tu palabra dice que por tu llaga hemos sido sanados. Queremos ver esas sanidades, queremos ver, Señor, y contemplar el poder de tu Espíritu en los cuerpos de cada uno de mis hermanos que tiene alguna necesidad en su cuerpo físico. Señor, en el nombre de Jesús creemos que tú eres nuestro sanador, que tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, y derramaste tu vida para que nosotros tuviéramos ahora salvación, tuviéramos sanidad y tuviéramos bendiciones tuyas. Padre, glorifícate en esos cuerpos, sanándolos, Señor, sanando toda enfermedad que pueda haber, Padre, en el nombre de Jesús. Como extiende tu mano, Señor, también en aquellos que necesitan, Padre Santo, un trabajo, Dios mío, provéeles ese trabajo que necesitan. Tal vez algo de sus finanzas, Señor, que hay problemas en casa, en el hogar, en sus vidas. Puede haber depresión, Señor, desánimo, tristeza.
Señor, ruego que tú les ayudes a mis hermanos a confiar y a creer en ti, de que tú eres el Señor y que estás en el control de todas las cosas. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza. Te pido por cada uno de mis hermanos que está en un hospital tal vez, Señor, y que está esperando una respuesta de su médico, o está también, Señor, que lo van a operar de algo. Te pedimos tu ayuda, que tú los fortalezcas, por favor. Esos hospitales, llega donde están esos hermanos, esas personas clamando por un milagro. Señor, glorifícate, Señor, y usa los doctores, usa la medicina para que haya también alivio y sanidad en los cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te vengo a pedir hoy por nuestra congregación, por cada uno de nuestros hermanos amados, por cada familia, Señor, por cada matrimonio, por cada cabeza de hogar, por cada mujer, Señor, por cada madre, por cada padre. Te pido, Señor, que haya sabiduría, haya gracia, haya, Señor, armonía en nuestros hogares, y tu vida en nosotros, Señor, esté cambiando y transformando nuestras actitudes. Te ruego por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes. Yo ruego, Padre, por aquellas madres que están esperando bebé, para que su bebé venga sanito, venga bien, Padre. Por favor, Señor, y que todo el parto sea bueno, normal y tranquilo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre de la gloria. Te ruego, Dios mío, por los servicios que estamos llevando, Señor, tanto en línea, Señor, como los días domingos en nuestra congregación, esos dos servicios. Rogamos, Señor, que tú ministres. Gracias porque hemos tenido hermosos servicios, Señor, donde tu presencia se ha dejado sentir, donde nos has hablado. Señor, por favor, ruego hoy, Señor, que nos ayudes en medio de todo esto, que nuestra fe esté puesta en el autor y consumador de ella, de nuestra fe, que eres tú, Jesucristo. Por favor, Señor, que nuestros ojos estén para ti. Guárdanos, cúbrenos, Señor, aléjanos de toda tentación y que no caigamos en el pecado, Señor. Hoy más que nunca, Señor, estemos apartados de todo lo que es iniquidad y pecado, y que nuestras vidas te sean agradables, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Señor, queremos agradarte, queremos rendir nuestras vidas de tal manera que tú estés agradado, Padre. En el nombre de Jesús, te pido por cada área, por cada equipo de la iglesia que están trabajando, cada uno de mis hermanos que están sirviendo. Bendícelos, ayúdales, Padre. En el nombre de Jesús, fortalécelos. Te pido que su servicio, Señor, que lo hagan con amor, que lo hagan por agradecimiento, con gratitud a ti. Por favor, usa a cada uno de mis hermanos que está enseñando durante la semana la palabra en las noches. Usa, Señor, los maestros de coinonía que están todos los días llevando la palabra, Señor. Los días sábados a las 4, los maestros de los preadolescentes también, a los jóvenes en su servicio, Señor, los viernes a las 7:30. Bendícelos, Señor, cada discipulado los días lunes, discipulado de jóvenes los días miércoles. Por favor, glorifícate, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a nuestros hermanos que traducen también los mensajes, Señor. Úsalos poderosamente con la traducción. A cada uno, Señor, que está haciendo la obra, Señor, para que el evangelio, Señor, se predique. Por favor, Señor, y en esta noche yo te ruego, Padre, que la enseñanza, que la palabra que hoy vamos a compartir, Dios mío, caiga en buena tierra, que edifique, Señor, que transforme, que haga cambios hermosos, espirituales. Señor, úsanos, somos instrumento en tus manos. Por favor, Señor, ruego, Dios mío, por todos los pastores en todo el mundo, Señor. Te pido por la esposa de ellos, por sus hijos. Te ruego que tú los cubras, que los uses poderosamente, que hoy, Señor, a todos nos estés diciendo lo que tenemos que hablar, que predicar, cómo hacerlo, que tú nos guíes en todo lo que tenemos que hacer, Padre Santo. En el nombre de Jesús vengo a pedirte también, Señor, por estas elecciones que vienen ya en este país, que son cruciales, Señor, tienen que ser decisivas para lo bueno, Señor, que haya victoria en el nombre de Jesús, que el bien venza el mal. Por favor, sabemos que hay una guerra espiritual y tú estás en el control de ella y tú harás tu voluntad. Nosotros oramos, Señor, para que nuestras autoridades te conozcan y se dejen guiar por tu espíritu en todo el mundo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate en los presidentes, Señor, en los gobernantes de los estados, en los alcaldes, en los concejales, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús,
Jesús, que cada uno haga correctamente su función, por favor. Guíalos, Espíritu Santo. Ten misericordia de ellos. Por favor, sus familias también oramos, Padre. En el nombre de Jesús oramos por las autoridades, tanto, Señor, gubernamentales, Padre Santo. Oramos, Dios mío, por las autoridades, Señor, también, Dios mío, como la policía, Señor Jesucristo, el ejército. Dios mío, por favor, en el nombre de Jesús, ayúdale, Señor, que hay batallas también terrenales, pero hay batallas espirituales. Y nosotros tenemos que orar, Señor, para que todo espíritu, todo aquello que quiere la destrucción del mundo, todo aquello que quiere la destrucción de las personas, sea quitado en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Oh Dios de la gloria, te pedimos, Señor, tu presencia en este servicio de esta noche. Háblanos, Señor. Háblanos, Padre Santo. Bendigo a todos los que nos están escuchando para que su entendimiento sea abierto, que tengan hambre de tu palabra, que haya, Señor, deseo de escucharnos, no comezón de oídos, no, Señor, deseo de escuchar y practicar tu palabra y obedecerla. Yo bendigo a todos los que se sintonizan, Señor, en todo el mundo, que nos están viendo. Por favor, glorifícate, Señor, sobre sus vidas, Señor, que la palabra que predicamos, aunque sea una palabra, Señor, con una palabra que llegue a sus vidas y les cambie, los transforme, oh Dios, eso es poderoso. Por favor, Señor, solamente úsanos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén, Señor, y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Tenía ya ratos de que querer decir esto y no lo había podido decir, pero quisiera también, mis amados hermanos, pedirles a aquellas personas que de una u otra manera tal vez se han convertido a través de las enseñanzas que se han compartido acá, ¿verdad? Donde quieran, en cualquier parte del mundo, donde estén, si nos pueden dejar un mensajito ahí escrito en los comentarios y díganos: yo recibí a Cristo Jesús, o si usted se reconcilió con Cristo Jesús, déjenos saberlo. Nos gustaría saber si usted vino a Cristo Jesús, ¿verdad? A través de estos medios y y el país donde usted está. También nos podemos comunicar mandándole saludos, y eso va a traer mucha edificación y bendición al pueblo del Señor también, porque queremos que las almas se salven poderosamente. Amén. Gloria al Señor. También les pido, mis amados hermanos, incluyo también en mis oraciones, no lo dije al principio, pero es referente a mi suegra, a la mamá de mi esposa, a doña Juanita, que la amamos mucho, y le pedimos a Dios que ella pronto se recupere, ¿verdad? Que esté bien, que el Señor le ayude en medio de todo esto, y estamos clamando por ella, y les pido que por favor estemos orando por ella, por mi esposa también. Pues yo sé que en ella hay una preocupación bastante fuerte, como en todos los hermanos de ella también la hay, ¿verdad? Entonces, que el Señor les dé fuerza, les ayude en estos momentos, y pedimos a Dios que doña Juanita esté bien. Y sus oraciones, por favor, y como le dije, mándenos, escríbanos, por favor, a cualquier necesidad que usted tenga en los comentarios para poderle ayudar, ¿verdad? En el nombre del Señor. Para eso estamos como iglesia del Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, pues vamos a entrar a la palabra, y les pido que por favor tenga su Biblia a la mano cerca, y deje de hacer todo lo que está haciendo por una hora y 15 minutos, y vamos a dedicarnos a estudiar la palabra el día de hoy. Vamos a abrir la Biblia entonces en el capítulo 13 de San Juan. Capítulo 13 de San Juan, y escogí este capítulo de San Juan, aunque es muy conocido, pero nos deja bastantes lecciones muy bonitas de Jesús, y sobre todo creo que en este tiempo que estamos viviendo, las enseñanzas que Jesús dejó ahí, creo que las debemos de nosotros practicar, y sobre todo en el aspecto espiritual de lo que Dios hizo en este capítulo 13, o en los primeros versículos del 1 al 11, con los discípulos. Creo que nos dejan una enseñanza espiritual para nosotros el día de hoy, donde hay tanta necesidad de que el Señor esté limpiando nuestras vidas. Ese es el objetivo, de que nos dejemos limpiar
por la palabra. Hay tantas cosas que han pasado, lo hemos estado diciendo, hermano, desde la pandemia, del enfriamiento de mucha gente, de la gente que se está apartando de los caminos de Dios, gente que ha perdido su fe, gente que ya no va a regresar a la iglesia o no quiere ir a la iglesia. Y cuando digo no quiere ir a la iglesia, yo sé que hay hermanos que no es que no quieran, tal vez tienen miedo y está bien, no, eso no hay ningún problema, pero no puede existir también el miedo toda la vida. Pero no los estoy acusando. Yo lo que quiero es de que si usted no va a la iglesia, que esté activo en las cosas del Señor. Pero me refiero a gente de que no está en nada, mis hermanos, que eran miembros de la iglesia o de sus congregaciones y que ahorita no están en nada, o sea, no leen la Biblia, se han desanimado. Eso es preocupante, ¿verdad? Sé que hay hermanos que quieren llegar a la iglesia y por favor comuníquese con mi hermano Víctor, ¿verdad? Ahí, hermano Víctor, gracias a Dios lo bendiga, está haciendo los cambios siempre ahí para poder a que usted asista a la iglesia. Recuérdese que este domingo le toca al grupo número 3 y número 4. Ahí los esperamos el domingo. Entonces, y tenemos la mesa del Señor también. Recuérdese, este domingo tenemos la mesa del Señor, la Santa Cena. Muy bien, entonces, pues ese es por eso escogí, le decía de San Juan 13, por la enseñanza que hay, pero más que todo, por lo que el Señor hizo allí, y eso es lo que quiero hoy, espero en el Señor que lo pueda explicar con la ayuda del Señor. San Juan capítulo 13 y verso 1 dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija, comenzó a lavar los pies a sus discípulos y acercándolos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. En este capítulo, lo que yo veo empezando en el versículo 1 es que Jesús él había dicho, hermano, a sus discípulos, creo que 3 veces les había dicho que él iba a morir en la cruz. Y Jesús, yo le comentaba a usted en una oportunidad, en una enseñanza que compartí, que Jesús sabía cuándo iba a morir y sabía la manera que iba a morir. Y eso es difícil, hermano. Por ejemplo, nosotros como seres humanos no sabemos cuándo vamos a morir y de qué manera vamos a morir. O sea, no lo sabemos y por lo tanto hay una cierta tranquilidad, por decirlo, ¿verdad? Pero imagínese, Jesús sabía el día que tenía que morir, lo que le iba a pasar y la muerte que iba a tener. Eso era como vivir en un tormento, en una ansiedad, pero aún así Dios, el Señor, le daba fuerzas y pues él dominaba todo eso. Pero dice aquí que antes de la fiesta, el verso 1, sabiendo Jesús que había llegado para pasar de este mundo al Padre, él ya ese día, esa fue una noche donde él tenía que compartir con sus discípulos ciertas cosas importantes. Hermano, Jesús les había estado ministrando por 3 años a sus discípulos, 3 años y medio, y en esta última plática que tiene con ellos era necesario lo que él hizo. Entonces vamos a entrar en el tema, porque era una costumbre de los judíos
que en las reuniones, cuando alguien visitaba un hogar y llegaban a las casas, pues el siervo más vil, ¿verdad? De menos rango, por decirlo así, ¿verdad? Para que usted entienda, el más vil, el de menos rango de la casa, lavaba los pies de los invitados que llegaban. Y especialmente para una cena formal como la iba a tener Jesús con sus discípulos. Entonces Jesús les había dicho que fueran al aposento alto, a ese lugar, para que lo esperaran para tomar la cena con él. Y entonces los discípulos preparan todo, llegan a aquel lugar y cada uno se sienta. Y recordemos que en aquellos tiempos no era como las mesas donde nosotros nos sentamos hoy, que tienen sillas, sino que eran, estaba estudiando que eran unas mesas como en una forma de U, pero eran bajitas, entonces no habían sillas, sino que estaban, les ponían unos cojines y ahí se sentaban o se reclinaban. Entonces, pero en esa ocasión nadie pues se había lavado los pies y habían entrado todos y estaban ahí esperando al Señor. Entonces, por alguna razón, esto de lavar los pies no sucedió cuando Jesús y sus discípulos entraron al lugar. No sé, nadie se tomó no sé decir si privilegio, ¿verdad? Porque tal vez como que no era muy privilegio, porque como le dije, le tocaba al siervo más de menos categoría hacerlo. Entonces los discípulos dijeron, pues eso no es para mí. Ahí comienza una de las lecciones grandes del Señor, ¿verdad? De que muchas veces nosotros no servimos a alguien más porque nos creemos superior a alguien, o que pues alguien nos tiene que servir a nosotros. Y yo creo que eso no debe de existir, sino que debemos de nosotros servirnos unos a los otros. Jesús vino al mundo a servir, no a ser servido. Entonces aquí nos habla a todos, ¿verdad?, de mantener ese espíritu de servirnos. Entonces, por alguna razón, los discípulos no se habían lavado los pies, y así que empezaron a cenar con los pies sucios, imagínense. Y recuérdese de que ellos caminaban por muchos lugares, y no era que como las carreteras que hoy tenemos asfaltadas, ¿verdad?, sino que todo era de tierra. Y pues acuérdese que también habían animales, habían animales de carga, que llamamos bestias, y pues me imagino que todo lo que usted puede imaginarse que había en las calles, y ellos pues lo pisaban con sus sandalias. Y entonces parece ser que las sandalias no eran tipo cerradas, sino tipo abiertas, etcétera. Bueno, los pies estaban demasiado sucios para poder comer de esa manera. Entonces, pero fíjese que hay un amor tan grande que Jesús tiene por toda la gente. Porque cuando vio a sus discípulos que estaban ahí, en ese momento fue muy crítico, ¿verdad? Porque estaban los discípulos ahí y Jesús estaba también, y él sabía que había ese momento donde él tenía que estar con ellos, pero estaba sucediendo algo. En ese momento Jesús, cuando vio que sus discípulos estaban comiendo con los pies sucios, estaban en ese lugar, Jesús no pensó en sí mismo, sino que pensó en sus discípulos, porque verdaderamente los amaba y tenía que enseñarles algo, porque el Señor de todos sacaba una enseñanza. Hay un amor muy grande del Señor, hermanos, sobre la gente. Hay un amor que tiene el Señor sobre los suyos, y el Señor aprovechó ese momento para hablarles de algo muy importante a sus discípulos. El amor de Jesús para los suyos es más grande, porque existe, hermano, una relación muy grande existía una relación muy grande entre Él y sus discípulos. El amor que el Señor le tiene a la gente, digamos, el Señor ama al mundo, Señor, pero el amor que Dios le tiene a su pueblo, a su iglesia, a los suyos, hermano, es un amor, para mí es mayor, porque existe una relación muy grande, y ese amor tiene que ser correspondido. Déjeme explicarle eso. Jesús ama al mundo, claro que sí, porque de tal manera amó al mundo, dio a su Hijo. Hermano, ama al mundo, pero a los suyos tiene un amor muy especial. El Señor ama a sus hijos.
y amaba a esos discípulos. Y Jesús sabía que en ese momento, como ya le quedaba muy poco tiempo, Él tenía que demostrarles a sus discípulos aún más, con hechos, imagínense, el amor con que Él les amaba. Entonces, hoy vamos a ver acá, miremos la figura espiritual de lo que Jesús hizo literalmente al lavarle los pies a sus discípulos, porque tiene que haber una enseñanza espiritual del por qué Jesús le lavó a sus discípulos, y la vamos a ver acá. Número 1, fíjese que Jesús dice que estaba viendo la escena y en ese momento, recuérdese, estaban comiendo. Jesús dejó de comer, paró de comer. No fue que ya terminaron la cena y entonces después de terminar la cena Jesús le lavó los pies. No, la Biblia dice que estaban comiendo, pero Jesús dijo, aquí tengo que hacer algo, y dejó de comer y se levantó, dice, de la cena, de su lugar de descanso, de su lugar de comodidad. Esta viene siendo una figura, porque Jesús estaba con sus discípulos, pero Él estaba tranquilo, ¿verdad? Estaba comiendo, en su lugar de descanso, momento de comer, momento de comodidad. Pero en lo espiritual, esto quiere decir que Jesús, imagínense, estaba en su trono, en su gloria con el Padre, y en comodidad, en descanso allá. Pero Jesús, hermano, se levantó de su trono en el cielo, en el lugar de descanso y de comodidad, y vino al mundo. Esa es una figura, ¿verdad? En lo espiritual, lo que Jesús literalmente hizo aquí. Jesús se levantó de la mesa a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Se imagina usted? Eso nos enseña a nosotros que nosotros también debemos de hacerlo. Jesús se levanta y la figura es Jesús deja su gloria allá arriba y viene al mundo a morir por nosotros. Lo literal es Jesús se quita el manto, ¿verdad? Pero se levanta y va hacia lavar a los discípulos. Número 2, Jesús se quitó su manto. Cuando él se levanta, se quita el manto, quitándose lo que lo cubría. En lo espiritual es Jesús se quitó su gloria, quitándose su cubierta celestial. Él no vino como siempre, vino mostrando grandes, aunque hizo milagros, pero dejó su gloria, o sea, hermano, dejó su divinidad, no su divinidad, ¿cómo decirle? Porque él era Dios acá, pero se quitó de muchos privilegios. Tampoco quiero decir que Jesús dejó todo, porque él seguía siendo 100% Dios y 100% hombre, pero sí hubieron ciertas limitaciones, como por ejemplo se cansaba, le daba sueño, tenía hambre, pues le dolían las cosas por el estilo, ¿verdad? Tuvo frío, etcétera, todo lo que un ser humano le puede pasar. Entonces, incluso cuando él pudo haber hecho cosas grandes como defenderse o mandar una legión de ángeles hasta que lo guardaran, no dijo nada. O sea, se limitó a muchas cosas, dejó toda su gloria. Y entonces esa es la figura espiritual donde él se quita el manto. Su manto terrenal significa su gloria celestial, que él dejó todo eso. Número 3, Jesús tomó una toalla y se la ciñó, alistándose para trabajar. Eso lo hizo Jesús. Usted sabe, se levanta, se quita el manto y busca una toalla. La toalla es figura de servicio, de trabajo. Entonces, en lo espiritual es que Jesús tomó la forma de siervo y vino listo para trabajar. Imagínense. Él dejó todo allá y dijo, yo voy a ser un siervo. Y vino a trabajar. Se puso el manto, la toalla espiritualmente hablando. Y dejó todo lo que tenía allá y dijo, Padre, yo voy por ellos. Y se vino como un siervo, hermano, a servir. Número 4, Jesús puso agua en un lebrillo, listo para limpiar. Dice que tomó agua el Señor. Y fíjese que esto es importante porque Jesús, al menos yo creo que Jesús no lo había preparado. Jesús no lo había preparado. Creo que lo hizo salió así como espontáneo, ¿verdad? Él de repente va, ¿verdad? Y no le dijo a alguien que estuviera ahí, mira, prepárame el agua cuando yo llegue, ponme una cubetita o algo, llénala de agua, tenla a buena temperatura, prepárame una toallita por ahí, todo. No.
Yo creo que no fue así. Yo creo que Jesús espontáneamente se levanta, y por eso se dice que sale y busca el agua, agarra, y los discípulos, viendo todo lo que Jesús estaba haciendo, se pone una toalla, tal vez la que estaba ahí para secarse las manos cuando en el rito de lavamiento de las manos, tal vez no sé si se lavan las manos o no. Jesús la agarra, se la ciñe, hermano, toma agua y la pone en ese recipiente. Y luego comienza a limpiar los pies a los discípulos. Pero ¿qué figura espiritual hay aquí? Jesús derramó su sangre para limpiarnos, porque el agua que Jesús utilizó aquí literalmente, hermano, le limpió sus pies a sus discípulos. Con el agua les limpió los pies a sus discípulos. Y Jesús, en lo espiritual, Él derramó su sangre para limpiarnos de culpa y del pago por el pecado. Y ahí les estaba limpiando con esa agua literal que Jesús había tomado. Les estaba limpiando el lodo, la mugre, si había excremento, lo que fuera. Jesús, el olor que había, todo eso es figura de pecado, de iniquidad, de maldad, de todo. Jesús limpiando. ¿Se imagina usted a Jesucristo limpiando los pies de sus discípulos? Pues eso mismo en lo espiritual vino el Señor a hacer con nosotros. Vino y derramó su sangre preciosa para limpiarnos de toda la basura, de todos los pecados que nosotros teníamos. Y me llamó mucho la atención esto, porque me recuerdo de aquella mujer que entró con un frasco de alabastro y directamente a los pies de Jesús, aquella mujer de mala vida, y le estaba lavando los pies, y los fariseos criticaban mucho, incluso sus discípulos, y uno de ellos dijo, tanto dinero que se desperdició. Pero Jesús en su corazón sabía que un día probablemente Él iba a hacer eso, que lo iba a vivir, y lo estaba haciendo en ese momento con sus discípulos. ¿Se imagina usted, hermano? Qué tremendo esto. Por eso Él dijo, déjenla que lo haga, ¿verdad? Déjenlo que lo haga, porque ella está mostrando su necesidad, y su corazón se está humillando delante del Señor. Como en este momento estaba Jesucristo en una calidad de siervo, mostrándole a sus discípulos que Él le estaba limpiando sus pies. Número 5. Jesús se volvió a sentar, dice, después de haber lavado los pies. Después de que Él termina lo que hizo, hermano, entonces viene y se sienta de nuevo. Ese es lo espiritual, es que Jesús, después de haber terminado su obra aquí en la tierra, después de que Él muere, cuando Él dice consumado es, y cuando se está todavía aquí todo el tiempo, como 40 días de resucitado con los discípulos, y se apareció como a 500 de ellos. Después de todo eso, Jesús sube al cielo y va otra vez, o sea, regresa otra vez a la derecha del Padre, después de habernos limpiado. Después de que Jesús les limpió sus pies a sus discípulos, hermano, entonces Él vuelve a tomar otra vez su lugar en la mesa para seguir comiendo, imagínense. Y entonces esa es la figura de que Jesús, al terminar su trabajo aquí en la tierra, de derramar su vida por nosotros, dijo, regreso otra vez a la casa del Padre. Entonces, hermano, este lavamiento de pies es una poderosa lección de humildad de Jesús, pero es más que eso. El significado más profundo aquí es que Jesús no tiene ninguna relación con aquellos que no han sido limpiados por Él, y mucho menos con los que no se dejan limpiar por Él, como por ejemplo, cuando usted sabe que cuando Jesús comenzó a limpiar los pies de los discípulos, yo me imagino que los discípulos estaban asombrados, hermano, ¿no? Su mente explotaba de decir, pero ¿qué está haciendo Jesús? Este trabajo es para un siervo y el más insignificante, y Jesús, o sea, los estaba abochornando, hermano, porque les estaba enseñando, los estaba avergonzando, pero los estaba avergonzando de una buena manera para que ellos entendieran, porque parece ser que antes de haber llegado a ese lugar, ellos venían platicando que quién era el más grande, o quién iba a ser el más grande entre ellos. Había una plática entre ellos de quién iba a ser el más grande después de que Jesús muriera, de quién se iba a quedar encargado, todas esas pláticas. Y Jesús acá está enseñando de que si alguien quiere ser grande, tiene que ser siervo primeramente, ¿verdad? Entonces, qué tremenda lección del Señor. Entonces, el significado más profundo aquí que tiene esta enseñanza es que
que las personas que no se dejen limpiar, ¿verdad? Con él, pues no van a heredar las cosas de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cuando Pedro llega con Pedro, Pedro le dice al Señor, Señor, tú no me lavarás los pies a mí. Entonces Jesús le dice, si no te lavo los pies, entonces no tienes nada que ver conmigo. O sea, imagínense, no tienes parte conmigo. Esa era la lección. La lección era en lo espiritual. Si el que no se deja limpiar sus pecados con la sangre de Cristo, no tiene parte con él. Ahora aquí Jesús lo estaba haciendo literalmente con los apóstoles, ¿verdad? Con agua. Pero la enseñanza era, si no te limpio, no tienes parte. Esto quiere decir que si nosotros hoy en día, como hijos de Dios, no le permitimos al Espíritu Santo que nos limpie, no vamos a tener parte con Dios. No podemos estar con nuestra inmundicia, con nuestra basura, con nuestros pecados, con nuestras actitudes malas. Entonces, hermano, nosotros debemos lavar los pies también a los hermanos, en el sentido no literal, sino espiritual, ¿verdad? Aunque hay casos en que si se hace de modo literal, hay que hacerlo, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque puede haber orgullo, porque el enemigo toma ventaja de esto. ¿Por qué le digo yo? Porque hay mucha gente que lo hace literalmente y pues espero que si lo hagan, repito, si lo hacen literalmente, le lavan los pies a una persona, a una congregación, que sean guiados por el Espíritu Santo, porque si no, la persona que lo hace, hermano, si no lo hace con el Espíritu de Dios, lo que está tratando de decir es un falso servicio, un engaño, una mentira de que quiere mostrar que es humilde, pero probablemente no lo es. Entonces, de eso, hermano, toma ventaja el orgullo, ¿verdad? Hay gente que quiere hacer un montón de cosas y dice, ay, mire, yo soy humilde y le voy a lavar los pies, pero tal vez no son humildes, lo que quieren es que la gente los vea. Entonces, no se debe hacer si no hay guianza del Espíritu. Yo me acuerdo hace años cuando el Señor me dio el privilegio de ser el pastor de la iglesia que hoy pastoreo, donde yo tenía el grupo de los ancianos, y si me están oyendo algunos de los ancianos se recordarán, Dios puso en mi corazón, hermano, que tenía que lavar los pies a los hermanos, y yo nunca había hecho eso en mi vida. Había estado en una iglesia donde había un lavamiento de pies, pero realmente le voy a decir lo que pasó ahí lo que habían eran risas, ¿verdad? De que la gente estaba lavando los pies y que viendo los pies, que los pies eran muy grandes, que los pies esto y que los pies... Entonces, no, para mí que no fue edificación, pero en esta ocasión, hermano, yo sentí muy fuerte eso del Señor y le lavé los pies a los hermanos. Y me recuerdo que cuando yo comencé a lavar los pies, y ellos estaban como que ¿qué está pasando acá? Pero cayó una presencia del Señor, que me recuerdo que cuando yo comencé a lavar los pies a los hermanos, yo lloraba y los hermanos estaban llorando. Era una presencia y el pueblo, la iglesia, estaban todos llorando, clamando a Dios, y fue algo hermoso. Eso fue guiado por el Espíritu, ¿verdad? Espero que si te haya pasado a ti, pues sea conforme al Espíritu y que baje algo lindo, porque sí es hermoso cuando se hace bajo la guianza del Espíritu y no llevas a esto a que sientas orgullo porque lo hiciste, para que la gente mire que tan humilde eres. No, sino que tiene que ser guiado porque va a traer bendición a la casa del Señor. Bueno, pero más que todo, esto se debe hacer en lo espiritual, ¿verdad? En lo espiritual. Si vamos a lavar los pies de los hermanos, debemos tener cuidado con, esto me llamó la atención, con la temperatura del agua, ¿verdad? Porque, y se lo voy a explicar qué es lo que quiero decir con esto, la temperatura del agua. Yo creo que muchas veces nosotros en lo espiritual, ¿verdad? Cuando hablamos con las personas, no medimos a veces la forma como le vamos a hablar, y entonces el agua que damos va muy caliente. ¿Sí me explico? Usted sabe que para uno meter sus pies en agua, pues tiene que estar por lo menos al tiempo el agua, ¿verdad? No muy caliente, no muy fría, pero que no haga daño, porque muy caliente, pues se queman los pies. Entonces, pero en lo espiritual nos está hablando que cuando nosotros compartamos con alguien, tenemos que tener cuidado con el agua que le estamos dando, ¿verdad? Porque puede ser que los quememos o puede ser que los cansemos de tanto que le estamos diciendo. Podemos caer en un legalismo con esa persona de tanto decirle y decirle
que al final de todo no le decimos nada bueno, nada edificante. Entonces es el agua que sale de nosotros, tenemos que ver cómo la vamos a dar al que le vamos a lavar sus pies, especialmente aquel que tal vez ha pecado, aquel que tal vez ha fallado, que tiene los pies sucios, que nosotros vamos a lavárselos, pero no vayamos con agua caliente a condenarlo, ¿verdad? Sino que vayamos con el agua a tiempo sazonada para edificar esa vida, para decirle: aquí vengo a lavarte tus pies espiritualmente, a pedir por ti, que el Señor te perdone, que el Señor te guarde, arrepiéntete y dale palabra de consuelo, no llegarlo a acusar y a condenarlo, ¿verdad? Sino a restaurarlo. Ese es el agua. Tampoco podemos llevar un agua fría, ¿verdad? Porque si no, pues los alejamos, ¿verdad? Si realmente llevamos una palabra de libertinaje, de que hagan lo que quieran, que no hay problema, que no, tampoco, no podemos nosotros tolerar el pecado, ¿verdad? La palabra tiene que ser en su punto, ¿verdad? Tiene que tener su punto el agua. Y el agua, estoy hablando de la palabra. No podemos nosotros llegar con alguien a darle una palabra que no es de Dios, ¿verdad? Que es una palabra fría o una palabra, hermano, de libertinaje, de decirle: no importa, mira, tú puedes hacer eso y no va a pasar nada. No. Entonces, es el agua que el Señor usó espiritualmente, el agua que el Señor usó literalmente, perdón, era un agua limpia, que la tomó, que estaba bien, que estaba a su tiempo. En lo espiritual es un agua preciosa que sale de nosotros porque nosotros ya tenemos esa agua de Dios. Aquel que no tiene el agua del Señor, como Jesús lo dijo, ¿verdad? Que tiene en capítulo 7 de Juan, en versículo 37, que vinieran a Él todos los que tuvieran hambre y sed, tuvieran sed, que el Señor les iba a brotar ríos de agua viva en su vida. Los que ya tenemos ese río de agua viva del Señor, tenemos que dar de ese mismo río del Señor, no de otra fuente, no de una fuente amarga, no de una fuente fría ni caliente, sino que al tiempo de Dios, para que no haga daño, sino que edifique. ¿Me explico, hermanos? Entonces, es muy importante también ver este punto. Debemos recordar también que no podemos limpiar los pies de alguien sin agua. O sea, necesitamos agua para poder limpiar. No se puede a seco. Jesús no llegó nada más con la toalla y a quitarle. No, llevaba agua. El agua es importante y el agua es la figura de la palabra de Dios. Entonces no podemos nosotros, ¿verdad?, limpiar los pies sin agua. No podemos nosotros decirle a alguien: tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? Si eso no podemos perdonar pecados. Es el agua del Señor. Jesús te perdona tus pecados si te arrepientes. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que cuando vamos nosotros a tratar con personas, llevemos siempre el agua que es la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos llegar a nosotros con personas a hablarles de algo que es espiritual con cosas terrenas. No, lo espiritual con lo espiritual. No podemos limpiar los pies en seco. Tenemos que llevar esa palabra preciosa, ¿verdad? Es como cuando uno está comiendo algo. Bueno, yo soy de las personas que necesito agua cuando estoy comiendo cualquier líquido. O sea, yo como y tomo líquido. Pero yo sé que hay personas que no, que pueden comer y hasta después toman líquido. Pero de todos modos se toma líquido, porque el líquido hace que pues los alimentos pues bajen a su lugar apropiado y el estómago trabaje mejor. El agua es importante hasta para eso. Entonces, de igual manera, nosotros cuando llegamos con alguien no le debemos nada más algo seco, ¿no? O no lo limpiemos sin agüita, ¿verdad? Sino que tenemos que poner el agua que es la palabra de Dios, que es la que va a traer la limpieza a los corazones. Por ejemplo, Proverbios capítulo 18 y verso 4, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Mire qué tremendo. Que nosotros haya manantiales de palabra sazonada al tiempo para hablarle a la persona. Usted sabe que hay personas que uno les habla de diferente manera, en el sentido porque uno los conoce mejor. Sabe que tal vez no se van que son un poquito más maduros que otros, entonces uno sabe cómo llegarles, de llevar la palabra. Tenemos que aprender. No podemos nosotros tirarle un steak a un niño que está comenzando las cosas del Señor, ¿verdad? Una gran lección a alguien que está empezando. Tenemos que saber cómo dar la palabra y también exhortar a aquel que necesita la exhortación y cómo se lo vamos a dar. Alentar a aquel que necesita un aliento, ¿verdad? También para ayudarle en todo esto. Entonces, repito, Jesús nos lavó en el lavamiento de agua por la palabra, así como lo hizo, como dice Efesios 5, 26, que, ¿verdad?, que Él a través de la palabra
nos está limpiando. De esa misma manera nosotros tenemos que ser usados para limpiar a otras personas con la palabra del Señor. Bueno, miremos 4 razones que Jesús tenía para lavar los pies de sus discípulos. O sea que había un propósito, había una razón por la cual Jesús tenía que lavarle o deseó lavarle a los discípulos sus pies. Número 1, Jesús lavó los pies de sus discípulos para darles una prueba del gran amor que les tenía. Ya les dije al principio que Jesús ama al mundo, pero ama, hermano, a los suyos de una manera especial. Así como ama al mundo, pero a Israel, a su pueblo Israel, lo ama de una manera especial. Así, miren, nosotros somos privilegiados hoy en día, que somos la iglesia del Señor, pero cuidado con el orgullo, ¿verdad? Cuidado con el orgullo. Que el Señor tiene un amor especial por nosotros. Yo sé que usted tiene un amor especial también por alguien, pero uno tiene un amor especial para su cónyuge, para sus hijos. No es lo mismo, hermano, el amor para un amigo que para una esposa. Es diferente, ¿verdad? No es lo mismo incluso el amor de un padre a un hijo, aunque se asemejan, pero son diferentes, llevan una diferencia. Entonces, y también depende de la cercanía que uno tenga con esa persona. Así también el amor, pues va creciendo. Si usted ama a alguien pero no comparte con esa vida, la puede amar, pero no es lo mismo con alguien que usted está compartiendo las 12 horas al día o lo que usted comparta con esa persona. Entonces Jesús les lavó los pies a sus discípulos para darles una prueba del gran amor que les tenía. Porque San Juan 15:13 dice así: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. O sea, Jesús les demostró a sus discípulos que los amó hasta el fin. Hasta el fin. Estuvo con ellos y les estaba diciendo: ya voy a morir, pero yo quiero que ustedes sepan que yo los sigo amando. Y esto es tremendo, porque nosotros, una de las cosas que estaba viendo en Corintios, ¿verdad? Que el Señor dice que el amor, ¿verdad? El amor, la fe y la esperanza son 3 cosas que no debemos de perder, pero que el amor es el mayor de ellos. El amor de nosotros tiene que seguir creciendo en medio de esta pandemia, en medio de todo. No debemos de dejar el amor a un lado, no debemos de enfriarnos, de seguir amando al Señor y amándonos unos a otros. Jesús lo demostró, que dio su vida por nosotros y estuvo ahí con sus discípulos. Hermano, los amó, les dio libertad. Cuando anduvo con sus discípulos, ellos pudieron sentir el amor de Dios. Incluso cuando Pedro negó a Jesús y Jesús lo volteó a ver a Pedro, porque eso es lo que dice, le decía yo hasta el domingo, cuando Pedro negó a Jesús estaba a cierta distancia. Cuando Pedro lo negó y el gallo cantó, dice la Biblia que Jesús volteó a ver a Pedro. Pero no lo volteó a ver a Pedro con odio, con resentimiento o para acusarlo, sino que lo volteó a ver con ojos de amor, como quien dice: está bien, Pedro, no te preocupes, te lo dije, pero yo estoy contigo, aquí estoy contigo, no te desanimes, adelante. Yo me imagino que esa mirada de Jesús fue una mirada de amor, de ternura. Oh, hermano, qué lindo es el Señor. Y esa misma ternura y amor tenemos que tener nosotros los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, porque a los discípulos los amó Jesús cuando estuvo con ellos, les dio libertad para que le preguntaran de todo lo que ellos quisieran preguntarle, les tuvo mucha paciencia, hermanos, los reprendió, pero nunca dejó de amarlos, y de varias maneras les demostró el cuidado que tuvo con ellos. A cada uno lo atendió, yo incluso creo que hasta Judas Jesús lo atendió en todas sus necesidades, hermano. Y entonces Jesús ahora aquí les está demostrando su amor, lavándole los pies. Ellos estaban atónitos de lo que estaba pasando en ese momento. Número 2. Jesús lavó los pies de sus discípulos para mostrar a todo el mundo hasta qué punto estaba dispuesto a amarlos, que no le importó humillarse por los suyos. Mateo 11:27. Mateo 11:27. Vamos a leerlo, búsquelo por favor. Si algo Jesús les mostró a sus discípulos, es el ser humilde, hermano. Y Mateo 11:27 dice así: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Fíjese lo que dice acá, en este versículo 27. Todas las cosas. No dice algunas cosas.
o ciertas cosas o muchas cosas. No, dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús tenía todas las cosas. Todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que tenía todo el poder y toda la gloria. Y aquí lo dice este verso. Pero Jesús, aún así, estaba lavando los pies a sus discípulos. Miren lo que dice Mateo 28, 18. Estoy dando versículos para que miremos cómo Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo del Señor, se humilla de tal manera para enseñarle a sus discípulos cuánto Él los amaba. En ningún momento Él fue orgulloso con ellos, sino que les dejó ver que aunque Él era Dios, wow, hermano, le lavó los pies. Wow, tremendo. Mateo 28, 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En Mateo 11, 27 dice, todas las cosas, pero aquí dice toda autoridad. Wow, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vamos a San Juan capítulo 13 y verso 3. Todas las cosas, por Él son todas las cosas, fueron hechas, según el libro de Colosenses capítulo 1. Por Él fueron hechas todas las cosas, todo lo que existe fue hecho por Dios, a Él le pertenecen todas las cosas. Pero San Juan, Mateo 28, 18 dice, toda autoridad y toda la autoridad, todo aquel que esté en autoridad, tiene que estar bajo la autoridad de Cristo, porque a Él se le ha dado toda autoridad. Por eso fue que aquel centurión le dijo, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará, porque tú eres un hombre de autoridad. Tú dices y se hace. Oh, qué tremendo. San Juan 13:3 dice, Jesús sabiendo que el Padre había puesto, mire esto, repito, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Jesús sabía esto. Mire, Él lo sabía bien. Y los discípulos, hermanos, estaban aprendiendo algo tremendo. Quiero que nos demos cuenta de la seguridad de Jesús, de quién era Él. Él sabía quién era. Él sabía su identidad. Lo que Jesús hizo de lavar los pies a sus discípulos no iba a afectar ni a quitar lo que Él era. Él seguía siendo Dios. Eso no lo iba a denigrar al Señor. Las personas no hacen ciertos trabajos o no van a ciertos lugares porque no son de su categoría. Imagínense. Creen perder poder o posición o reputación si hacen aquello o lo otro. Hay tanta bendición como lavar un baño, que no es malo, o tirar la basura, o barrer o trapear, ¿verdad? Dentro del ministerio, hablando del servicio, como estar tocando un instrumento o dirigiendo un culto. Es el mismo servicio. Pero ¿por qué hay personas, hay hermanos que a veces ciertos trabajos no van con ellos? Porque dicen, ay no, yo no soy de esa categoría, yo algo mejor, ¿verdad? Por lo menos que me pongan a predicar, pero ¿verdad? Porque esas personas piensan que van a perder poder o posición o reputación si nos vayan limpiando el piso o haciendo, ay, el pastor o el hermano del consejo, el anciano o el fulano, lo que está haciendo. No. Imagínense, hermano, si nosotros llegáramos a pensar así, ¿qué estamos haciendo? Jesús sabía su posición. Vino de Dios y a Dios Él iba. Todo lo que Él hiciera, sin importar la categoría o naturaleza de las cosas, no le quitaría a Jesús su posición. Hermano, los cristianos debemos de servir a los demás sin pensar en que vamos a perder algo, o que va a ser algo ridículo, o que va a quedar en vergüenza. Jesús en ese momento, cuando se levanta para lavar los pies, Él no dijo, ay,
mejor no, porque yo soy el hijo de Dios y qué feo se ve que yo le lave los pies a estos inmundos. Imagínense eso, hermano. A estos sucios. Ellos deberían de lavar los pies a mí. Como tal vez hay algunas personas que se sienten de esa manera. Incluso para aquellos que tienen más años en una congregación, entre más años usted tenga en una congregación, debe ser más maduro y más humilde. No más decir, yo tengo la posición, tengo muchos años acá, ahora a mí me deben de servir. No, es al contrario. Es al contrario, mis hermanos. El que quiere ser grande dice, hágase pequeño, hágase siervo. Y esa es la enseñanza que Jesús está dando acá. Pero yo sé que nos cuesta. Pero tenemos que vencer esas áreas de orgullo, esas áreas que no nos sirven. Y va a ver que cuando usted lo haga va a sentir una gran satisfacción, hermano. Una gran bendición el poder servir a los demás. Y servirles con amor de Dios, pues, ¿verdad? Entonces, al contrario, el creyente debe seguir el ejemplo de Jesús y demostrar por su buen servicio y buena voluntad que está dispuesto a todo para servir a su prójimo, como levantar el nombre de su maestro, del Señor en eso. Porque levantamos el nombre del Señor cuando hacemos esas cosas, cuando estamos sirviendo unos a los otros. Número 3. ¿Por qué Jesús lavó sus pies a los discípulos? Jesús lavó los pies de sus discípulos para dar a entender la purificación espiritual de su alma de la contaminación del pecado. Esto es obvio, lo dije antes, creo, es obvio por la conversación que ya le expliqué que tuvo con Pedro, ¿verdad? Cuando vamos a San Juan 13:8, cuando Jesús le iba a lavar los pies a Pedro, Pedro le dice, jamás me lavará los pies, jamás me lavará los pies. Ese jamás es un rotundo no. Es jamás, o sea, no hay vuelta a la tortilla, no se puede, o sea, no lo vas a hacer, Jesús, jamás me lavarás. Oiga, es mucha gente, si no se limpia, si no quieren, ¿cómo van a entrar? Sucios no se puede entrar al reino del Señor, ni mancha ni arruga entrará al cielo. Pero Pedro no había entendido. Pero miren el gran amor del Señor. Señor, por algo lo estaba haciendo y llegó cabalmente a Pedro, que todos pensaban que Pedro era el más humilde. No, oiga lo que dice. Señor, jamás me lavará los pies. Ahora, ¿por qué no quería él lavarse los pies? ¿Será que los tenía muy feos? No sé. ¿Será que tal vez pensaba que no tenía que hacerlo Jesús porque Jesús estaba bajando de categoría? O tal vez porque él quería ser muy humilde, decir, no, Señor, no me lave los pies, por favor, Señor, no lo hagas, no. No sé, realmente no tengo explicación por qué Pedro no quería lavarse los pies, ¿verdad? ¿Qué sintió él en ese momento? Pero escuche, entonces Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Verso 10. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies. Jesús solamente quería lavar los pies porque ellos ya estaban limpios. Pues está todo limpio, dijo. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Él sabía, cuando dice, pero no todos, se estaba refiriendo a Judas. Pero vamos a decir que los otros 11 sí estaban limpios, pero Judas no estaba limpio de todo. Pero ellos sí estaban, la mayoría estaban limpios de todo. Solo les hacía falta esa parte de los pies, que tiene un significado. Los pies es todo aquello que toca al mundo, ¿verdad? Las cosas mundanas. Entonces, ¿qué parte el Señor tiene que lavar el día de hoy de nosotros? ¿Qué parte de nuestra vida espiritual Jesús y el Espíritu Santo o la palabra tiene que lavar en su vida, que usted todavía no le ha permitido al Señor? Esa área donde hay mucha suciedad, donde hay mucha impureza, y usted le ha dicho al Señor tal vez las mismas palabras que Pedro, jamás dejaré que me laves esto, jamás dejaré el cigarro, jamás dejaré la droga, el alcohol, jamás dejaré de esto. No sé, estoy hablando, pueden ser otras cosas, pero es algo que te está estorbando. ¿Se imagina usted todo el olor que había en ese cuarto?
del sudor de ellos, de sus pies. Era incómodo comer así. ¿No cree usted? Cuando uno siente un mal olor, ¿verdad? En la basura, dice, como apesta aquí, uno no está tranquilo porque ese olor es hasta que uno aquí está y lo saca y lo tira y dice usted, wow. Pues imagínese que nosotros a veces somos eso que está hiediendo en nuestra vida espiritual, algo que hiede, y usted no quiere sacárselo de su corazón, de su vida espiritual. Entonces Jesús nos dice a cada uno, si no quieres que yo te limpie eso, no tienes parte conmigo. Porque tú no puedes entrar así. Eso apesta. Estás dañando aquí todo el cuarto. Se imagina a los 11 discípulos lavados sus pies y solo Pedro no. El tufito estuviera por ahí, el mal olorcito estuviera todavía por ahí. Solo Pedro ahí todo hediondo, imagínense. Qué horrible, ¿verdad? Tenían que estar todos limpios. Pero la enseñanza de Jesús tienen que estar limpios. Y donde necesitan limpiarse es en sus pies, en ese momento, literalmente. Pero el Señor sabe que la iglesia hoy necesita limpieza. Yo creo que parte de la pandemia, parte de todo lo que estamos viendo, parte de los sufrimientos, de todo lo que nos está pasando a cada uno en lo individual, es porque Dios nos quiere limpiar de algo. Es porque Dios está permitiendo que nos dejemos limpiar de algo, que nos está limpiando de algo que tenemos que soltarlo. Y si no te ha llegado, te llegará. Y espero que cuando te llegue le digas, Señor, claro que sí, Señor, límpiame. Y que no te pongas como Pedro a decirle, no, esa área de mi vida no me la vas a quitar. Mi carácter no me lo quitas. No, mi apellido no me lo quitas. Mi orgullo no me lo quitas. Mi conocimiento, mis talentos, tantas cosas que podemos decirle, ¿verdad? Dios dice, así no vas a entrar. Entonces es necesario estar limpio espiritualmente para servir físicamente a los demás. No podemos estar sucios para servir a los demás porque los vamos a contaminar. ¿Verdad? Tenemos que hacerlo, hermanos. Número 4. Jesús lavó los pies de sus discípulos para darnos ejemplo. Jesús se tomó el tiempo para explicarle a los discípulos lo que acababa de hacer. Por eso les preguntó, ¿sabéis lo que he hecho? La cuarta razón fue porque él sabía que ellos tenían que tener ejemplo, de que así como él lo había hecho, él quería que ellos lo hicieran con otras personas. Y no sé si en ese tiempo literalmente, o no sé si el Señor les explicó después, hey, lo tienen que hacer en la forma espiritual. Y más adelante les explica, ¿verdad? Ahí en San Juan capítulo 13 y verso 12. Mire, ya vamos a ir terminando. San Juan 13, 12. Dice, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto, volvió a tomar su... Eso es lo que le expliqué al principio. Cuando el Señor termine todo, hermano, Él va a tomar su manto de poder otra vez. Aleluya. Se va a sentar a la diestra del Padre. Se sentó a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Él sabía quién era Yahvé. Él no perdió su identidad. Después, déjeme decir esto, después de que Jesús le lavó los pies, yo creo que no hubo ninguno de ellos que dijo, ¡ala, qué mal se miró el maestro lavando los pies! ¡Ala, qué tremendo! No, eso no lo hubiera hecho Jesús, hombre. Se vio tan mal lavando los pies. Yo creo que ninguno dijo eso. Yo creo que a todos les entró una vergüenza. Yo creo que a todos les entró un dolor de saber que su maestro les había lavado los pies, cosa que a ellos les tocaba que hacer, lavarle los pies al Señor, o lavarse unos a los otros los pies, pero como había un cierto orgullo entre ellos,
no se lavaron los pies. Y el Señor, se sintieron tan avergonzados. El Señor no perdió su posición, al contrario, el Señor para mí ahí ganó posición, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. No andes publicando lo que haces. No, hermano. El que te va a exaltar es el Señor Jesucristo. Entonces dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les dice, verso 14, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor. ¿Escuchó eso? Un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Un siervo no es mayor que su Señor. Wow. Los siervos eran ellos. Y el Señor en ese momento era Jesús. Pero Él se hizo siervo para que ellos entendieran cuánto los amaba. Y yo quiero que usted y yo entendamos hoy cuánto Dios nos ama. Somos la niña de sus ojos. El domingo lo compartía con usted. Nosotros merecíamos ir a la cruz del Calvario. Y fue tanto el amor del Padre que dijo, no, que no vayan ellos. Voy a ir yo a morir por ellos. Ahí expresó su amor. Se humilló, bajó, tomó nuestro lugar, hermano. Tomó todo el pecado, aunque no cometió pecado. Pero tomó todo el pecado, se hizo siervo. Murió una muerte horrible. Pero todo lo hizo por amor a nosotros. Es más, se burlaban de Él y decían, si tú eres el Hijo de Dios, a ver, bájate entonces. Y Jesús no se bajó. ¿Usted cree que Jesús no podía bajarse de esa cruz, hermano? Claro que podía bajarse y agarrarlos a todos del cuello y ahí mismo acabarlos, hermano. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Por amor a nosotros. ¿Sabe por qué se quedaba callado? Por amor a nosotros. Porque Él sabía que tenía que ir ahí. Como oveja fue llevado al matadero, lo hizo por ti y por mí. Y nosotros ahora también estamos pasando momentos difíciles. Hermano, callados, tranquilos. El Señor está con nosotros. Debemos de lavar los pies los unos a los otros. Nosotros, hermano, como creyentes debemos de aprender estas 4 razones para ponerlas en práctica en momentos como estos. De tal manera que podamos diferenciarnos del resto de las organizaciones, de los movimientos humanitarios. La iglesia no es eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo del Dios viviente. La iglesia tiene su función. Y la iglesia tiene que hacer las cosas con amor. No para que la vean. Como los movimientos o los humanitarios. No. Y cuando usted haga algo, no se exalte, no diga lo que hace, callado. Su Señor lo va a recompensar en grande. Hágalo por amor, como lo hizo el Señor. Solo se me viene ahorita. Solo algo así que se me vino ahorita a mi pensamiento. Jesús no le lavó los pies en el templo a los discípulos, ni se los lavó en las plazas, ni en el monte donde habían miles de personas viendo para que vieran la humildad de Jesús. Se lo lavó en un aposento solo a ellos, ahí en oculto. Porque Jesús no necesitaba reconocimiento. Él sabía quién era Él. Si usted sabe quién es en el Señor, no tiene por qué estarse programando para nada, elevándose o diciendo que quién es usted, qué es lo que hace. No, hermano. No. Jesús nunca hizo eso. Hizo cosas que gente nunca vio. Hay cosas que no, dice la palabra de Dios, especialmente, creo que en el libro de Juan dice
que Juan dice que Jesús hizo cosas que no se quedaron escritas porque no hubieran alcanzado el mundo para todo lo que él hizo, los libros. Hay cosas que usted y yo ni sabemos que hizo Jesús. Cosas tal vez maravillosas pero que están, solo a ellos se las mostró, no todo el mundo. Repito, Jesús no le lavó a sus discípulos los pies en los templos, ni en las plazas, ni en los montes para que lo vieran. En un lugar encerrado, solo ellos. Wow. Pero ¿sabe qué fue lo tremendo? Que para los discípulos fue algo tan impactante que ellos salieron de ahí, de ese lugar, diferente, hermano. Diferentes. Y cuando el Señor se va y viene el Espíritu Santo sobre ellos, usted ve el cambio que ellos tienen. Pablo muchas veces habla de la humildad. Pedro habla de la humildad. Comienzan a hablarse porque se recordaron, aunque Pablo no estuvo en esa reunión, pero Pedro y otros, me imagino yo, cuando ellos enseñaban y cuando ellos predicaban acerca del servicio, ponían este ejemplo de Jesús. Decían, Jesús nos lavó los pies y lo hizo con tanto amor. Nos demostró su gracia, su misericordia y nos dijo que lo hiciéramos nosotros. Entonces ellos se recordaban y cuando había una necesidad, ahí estaban los discípulos recordándose de cómo Jesús se humilló y le lavó sus pies. ¿Por qué nosotros no vamos a ayudar a los hermanos y ayudarles en su vida espiritual? Lavándole los pies, espiritualmente hablando, con la palabra de Dios. No condenándolos, no acusándolos. No, hermano, no sirve nada de eso. Y máxime en este tiempo. Así que yo le dejo con esta palabra el día de hoy para que usted la medite y para que le quede en su corazón. Que no vamos a tener parte con el Señor si no nos dejamos limpiar. Estamos en tiempo de purificación de la iglesia. Cristo viene pronto. Pero Él quiere que nos dejemos limpiar. Su Espíritu Santo está aquí. Está ahí contigo. Y te está diciendo, te voy a limpiar. Te voy a limpiar de esto. Y escúchelo. Lo que usted el Espíritu le tiene que tocar. Lo que usted sabe que hay que dejar. Lo que usted sabe que hay que sacar, que hay que limpiar. Por medio de la palabra de Dios. Es decir, cuando usted va a la iglesia, hermano, la palabra lo tiene que limpiar. Cuando usted va a la iglesia, no diga, ay, la palabra que estoy oyendo es para fulano de tal. Ay, lástima que no vino. No. Es para usted la palabra. Es para mí la palabra. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica. Entonces, ahí en su lugar, hermano, le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos ahí y medite honestamente cuáles son aquellas cosas que usted y yo tenemos que limpiar. Yo tengo que pensar por mí y decir, Señor, necesito ser limpio en esta área. No te he entregado esta área, Señor. Y cada vez que tú vienes con tu palabra, yo me escondo. Yo te digo, no, ahí no me toques. Puede ser cualquier cosa, hermano. Puede ser algún pecado, alguna falta. Puede ser algo de tu persona. No sé. Algo que no te va a permitir tener parte con el Señor. Si son drogas, si es alcoholismo, si es prostitución, si es homosexualismo, si es pornografía, sea lo que sea, hermano. Algún pecado oculto. Algo que te inquieta y tú sabes que tienes que pedirle perdón a Dios. Tienes que dejar que esa parte sea sacada y limpiada con la palabra de Dios. Y cuando te limpie el Señor vas a estar preparado, listo. Nos queremos parecer a nuestro Señor y Él es un Dios justo, maravilloso. En el nombre de Jesús. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de decirle, Señor, límpiame, limpia mi casa, limpia mi familia, limpia mis generaciones, limpia mi alma, Señor, porque ese era el punto ahí. El Señor en lo espiritual era, Pedro, tu alma
Jamás me limpiarás. Ahí el Señor dijo, wow, Pedro, hay algo en tu alma que no está bien. Sé humilde, Pedro, necesitas ser limpiado. Hay mucha gente que dice, es que yo no mato, yo no robo, yo no esto, yo no mujereo, yo no tomo drogas, yo acá. Se creen muy justos, pero hay algo. El pecado está siempre ahí. Y necesitas ser limpio de tu pecado. Venir a Cristo Jesús, darle tu corazón. Y los hermanos que están ahí, usted es cristiano, pero entonces, hermano, dígale, Señor, purifícame, lávame, transfórmame, me entrego, me rindo, Señor, aquí está mi vida, límpiame. Oh, mire, hermano, David, después de que él peca, no sé cuánto tiempo pasó, y el Salmo 51, comienza ese salmo de una manera extraordinaria, después de que él le había fallado al Señor, porque David pensaba que él era bueno, ¿verdad? Que él no cometía cosas malas, hasta cuando descubrió que, hermano, asesinó, que codició, que adulteró. Se dio cuenta que no se había dejado limpiar esas áreas en su corazón. Y él dice en el Salmo 51, después hablándole a Dios, hermano, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo, mire, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo, oiga, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo de alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces, dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Oh, cuando usted y yo venimos en una humillación delante de Dios, humillados, hermano, deseando el agua de la limpieza, de la purificación, la palabra, el perdón de Dios, su aprobación. Oh, hermano, ahí estaba David, el gran David. Límpiame, Señor. Purifícame, Señor. Perdóname, Señor. Ten compasión. Borra mis transgresiones. Oh, hermano, lávame por completo. Límpiame de mi pecado. Estaba humillado. Había reconocido. Y eso es lo que Dios quiere hoy de su pueblo. Que reconozcamos que necesitamos la limpieza del Espíritu Santo por la palabra en nuestras vidas. Que estemos limpios y puros, hermano. Que ya no andemos como el mundo, que demostremos que somos amados de Dios y que amemos. Pero sobre todo la enseñanza es, si no te limpio no tienes parte conmigo. Por eso hoy es importante. Ahí donde estás, dile, Señor, lávame, purifícame. Comienza a trabajar conmigo, Señor.
Y sabe que, hermano, si usted comienza a pedirle a Dios la obra que Él ha empezado en nosotros, Él no se va a detener hasta no terminar esa obra, porque nada inmundo entrará en el cielo. Y por eso el Señor está trayendo esta palabra, para que cada uno hoy se rinda voluntariamente a una limpieza total de su alma, de su ser, de su vida, y vivir como Dios quiere. Padre, en el nombre de Jesús, límpianos en el nombre de Cristo, toda área, todo aquello que esté deteniendo, Señor, el avance de tu palabra en nuestro corazón. Señor, hay hermanos que están clamando, hay personas que están entregando su vida, hay personas que se están reconciliando. Señor, tómalos en tus manos, bendícelos. Señor, perdona sus pecados, perdona, Señor, y transforma a aquellos mis hermanos que hoy se están humillando delante de ti, están ahí clamando, diciendo: sí, Señor, necesito que limpies esta parte de mi vida espiritual. Límpiame con tu palabra y yo seré más limpio que la nieve. Pero deje que el Espíritu llegue y le limpie y cambie su manera de vivir, hermano. Cambiemos nuestra manera de vivir, de actuar, de ser, y seamos como Cristo Jesús. Qué enseñanza la que el Señor le dio a sus discípulos antes de ir a la cruz, antes de morir, porque Él sabía: tengo que enseñarle esto a los discípulos antes de partir. Qué enseñanza. Qué cosas no nos quiere decir el Señor antes de que Él venga. Ya estamos por irnos con el Señor, pero no todos están limpios, y por eso Él está limpiando, Él está purificando. Es tiempo de que nos dejemos limpiar. Señor, gracias por la palabra. Gracias por mis hermanos que humildemente están reconociendo que necesitan dejar que tu Espíritu obre en ellos. Gracias por los que te están recibiendo como Señor y Salvador de sus vidas. Perdona sus pecados. Apunta su nombre en el libro de la vida. Lo único que tienes que hacer es creer en el Hijo de Dios, confesar que Él es el Hijo de Dios y que quieres ser el discípulo del Señor, y que lo reconoces como Señor y Salvador de tu vida. Y aquel que se ha alejado, que se reconcilie, usted sabe, le tiene que pedir perdón al Señor y decirle: Señor, regreso a tu casa una vez más, límpiame, purifícame. Sus nombres sean apuntados en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mis amados hermanos, nada más les queremos recordar: el domingo, grupo número 3 en la mañana, número 4 en la tarde, y tenemos la Santa Cena, la mesa del Señor. Mañana tenemos los servicios, ¿verdad? Las prédicas, el día de mañana, miércoles, jueves, viernes, sábado, el domingo, los 2 cultos en la iglesia. Que Dios use a los hermanos que están predicando. Y les recuerdo, por favor, que aquellos que han recibido a Cristo Jesús a través de estos medios que estamos haciendo nosotros, por favor, déjenos saber si usted recibió a Cristo. Tal vez le podemos mandar alguna literatura o algo, comunicarnos con usted, ayudarle para que se ubique en alguna iglesia, si está en otro estado, en otro país, ¿verdad? Déjenos saber de qué país nos escucha y si usted se ha convertido al Señor Jesucristo. En el nombre del Señor, ahí en los comentarios déjenos su nombre, ¿verdad? Y si usted recibió a Cristo Jesús o se reconcilió con Él, va a ser de mucha bendición para nosotros. Y seguiremos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que confiésele al Señor y crea en Dios, y Él va a perdonar sus pecados y será limpio de todo, igual que todos nosotros que en un tiempo vivíamos bajo el poder de estas tinieblas. Creímos en Cristo nuestro Señor y nos ha limpiado, nos ha perdonado nuestros pecados, pero tenemos que seguir siendo limpios de muchas otras cosas en nuestro diario vivir. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y nos veo el día domingo al grupo 3 y grupo 4, y a los demás pues bendiciones, cuídense, estemos orando por nuestros hermanos que todavía tienen el virus, por favor, y cualquier comentario o algo ahí lo puede dejar. Gracias, mis amados hermanos. Cristo viene pronto. Dios bendiga.